En el tema de la ley dice bien claro, en el caso del objeto y la temporalidad, es para contratar jóvenes desocupados para que cuenten con más oportunidades de acceso al mercado con un periodo de 5 años. O sea, este régimen supuestamente va a durar 5 años. ¿A quiénes aplica? A jóvenes entre 18 y 24 años. O sea, uno que cumple 25 años ya no puede ser parte de este régimen laboral. De 18 hasta 24 inclusive. Dice ahí que puede tener educación completa o incompleta, secundaria y superior, universitaria o técnica superior. Entonces, también con este régimen pueden ser contratados los que tienen educación superior completa, porque dice bien claro ahí. No es como dice en el caso de la chica de Somos Perú, que es solo para los que tienen secundaria incompleta o los que no han completado secundaria. No, es para todos. Secundaria incompleta, secundaria completa, superior universitaria, técnica o universitaria incompleta o completa. Entonces, ese es el universo sobre el cual la ley se aplica. Por lo tanto, una empresa puede contratar, si la pregunta es a un joven que ya haya terminado la universidad, sí, la ley lo permite. Punto 1. 2. Tiene que haber trabajado por primera vez, o sea, por primera vez se incorpora como trabajador. Persona, entonces, que haya tenido un trabajo anterior, ya no aplica a esta norma. Y que se encuentre desocupado por 90 días. ¿Cómo se prueba? Se supone con la planilla o con algún recibo de honorarios. ¿Cómo se fiscaliza? Ahí hay una limitación, pero te dice, ¿no? Tienes que estar desocupado 90 días. O sea, si estás 60 días desocupado o 30 días desocupado, no puedes aplicar a esa norma. No te pueden contratar. ¿Qué derechos? Se crea un régimen laboral especial opcional, dice. Vamos a ver punto por punto. En el Perú tenemos varios regímenes laborales. Y este sería uno más. Si es uno más, es parte de todo el sistema laboral peruano. Eso quiere decir que no es un régimen aislado de todos los demás. Si yo hago un edificio de 5 pisos y le agrego un sótano, pregunto, ¿las escaleras cuántos pisos son? ¿Son 5 o son el del sótano también? Es el del sótano y los 5 pisos. O sea, estamos hablando de 6 pisos en realidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, este régimen viene a ser también parte de todo el sistema de regímenes laborales que tiene el Perú. No es un régimen aislado, es parte del sistema laboral. Por lo tanto, si para un empleador, ¿qué consecuencias tiene esta reflexión? Que si para un empleador yo no te pago CTS, yo no te pago si eres papá, escolaridad o alguna asignación familiar, entonces yo voy a preferir contratar a un joven con un régimen laboral que me permita esos beneficios. Eso está clarísimo. Tengas educación superior, completa o incompleta, tengas educación secundaria, completa o incompleta. De manera que entonces es claro que viene a ser parte de todo el sistema laboral peruano, no es un régimen aislado. Dice además que se aplica a contratos laborales, que no aplica a contratos laborales de jóvenes anteriores a la presente ley. O sea, joven contratado antes de la 30.288 no aplica a este régimen. Jóvenes contratados antes de la aprobación de esta ley, que son cesados después y que pueden volver a ser contratados por la misma empresa, tampoco aplican. Y no aplican tampoco para un número mayor al 25% del total de trabajadores de la empresa. O sea, hay un tope, hay un límite. Solo integran el 25% de trabajadores a este régimen laboral como posibilidad. ¿De qué tipo de contrato estamos hablando? Es un contrato a plazo determinado, eso quiere decir que es un periodo de tiempo muy preciso,
mínimo de un año. Esto es una ventaja, o sea, no te pueden contratar por 3 meses, 6, 8, 9, sino tiene que ser mínimo un año, ¿no? Y a tiempo completo, un periodo de prueba de 60 días al inicio. Puede también contratarse a tiempo parcial a jóvenes que están estudiando, también permite eso. Y en el contrato hay que consignar el tiempo, o sea, cuánto dura el contrato, cuáles son las condiciones laborales y qué actividad vas a desarrollar. Dice también que debe estar por escrito y que se le entrega al joven una copia del contrato. Ustedes saben, hay un señor que una vez dijo papelito manda. Entonces, en las normas, las palabras importan. Y si alguien te dice una copia del contrato y no un original de los 3 originales que se tienen que firmar, entonces yo pregunto, si yo voy a una autoridad laboral con la copia del contrato, de repente puedo tener limitaciones, porque el empleador luego va a decir, no, pero eso es una copia, eso no es el original. Entonces, ¿por qué no dijo la ley original, uno de los 3 originales? No lo sé. Entonces, como que se presta, ¿no? Una copia es una copia, pues. Tenía que ser uno de los 3 originales del contrato, ¿no? Esto en el ámbito legal es muy importante, ¿no? Por eso los abogados, pues, como dice, pues, mandaron al diablo al cielo, porque ya no lo soportaban. Entonces, estas argucias legales son siempre importantes de tener en cuenta, ¿no? El joven de estudios superiores debe desarrollar una ocupación relacionada a su formación, y el de secundaria debe desarrollar ocupación que incremente su empleabilidad. El contrato puede renovarse cada 6 meses, o sea, no menos de 6 meses, y un plazo máximo de 3 años, siempre que no pasen los 24 años. O sea, que si pasa ya los 24 años, ya tiene que ser bajo otro régimen laboral. Si se termina la relación por decisión de la empresa, unilateral, y sin causa justa, antes del fin del plazo, se le pagará 20 remuneraciones diarias, de lo que por cada mes dejado de laborar. Muy bien, ¿cuáles son los derechos laborales? En toda empresa se debe respetar, dice la norma, a no ser discriminado, a que no se le impida formar sindicatos, a que goce de un ambiente seguro y saludable, tiene una remuneración mínima, una jornada de trabajo, un horario de trabajo, descanso semanal y por días feriados, descanso vacacional de 15 días, seguro social, derechos colectivos y afiliación al régimen previsional, dice ahí. Muy bien, entonces hay incentivos por la capacitación, o sea, una empresa que acoge a estos jóvenes puede tener un crédito tributario contra el impuesto a la renta por gastos de capacitación. Sin embargo, dice, no mayor al 2% de su planilla anual de trabajadores en ese año. Con lo cual, en realidad, prácticamente la capacitación viene a ser, hablémonos claro, un saludo a la bandera, ¿no? 2% del total de tu planilla, francamente sería pues que, no sé, pues capacitación de un día para 10 trabajadores. Bueno, son decisiones que están en la norma y que a veces la gente no lo lee y no precisa. Muy bien, entonces, de todo esto, ¿cuáles son los significados más importantes antes de hablar los temas de la ley? Primero, porque han salido como mitos de la norma, ¿no? No, que solamente comprende a las pequeñas empresas. Falso. Puede contratar toda empresa que esté en el territorio nacional, MIPE, mediana o gran empresa. En cierta oportunidad el presidente de la CONFIEC dijo, pero nosotros las grandes empresas no necesitamos ese régimen, porque nosotros le pagamos más. Muy bien, esta norma dice, por ejemplo, que no hay derecho a utilidades, y la participación en las utilidades es una disposición expresa de la Constitución, en el artículo 29 de la Constitución. Por lo tanto, si no le pagas utilidades, estás, desde mi modesto punto de vista, estás infringiendo la Constitución. Dice también el artículo 26 que se trata de derechos irrenunciables. Si tú, por ejemplo, no le pagas CTS, la compensación por el tiempo de trabajo que tú has tenido es elemental, es uno de los derechos prácticamente a nivel universal, que ya se han convertido en derechos universales de los trabajadores en todos los países. De modo que, si tú no pagas la CTS, y ahí dice en la Constitución que estos derechos de los trabajadores son irrenunciables,
entonces evidentemente creo que está infringiendo el artículo 26 de la Constitución, y por lo tanto esa norma es inconstitucional, y por lo tanto esa norma, repito, desde mi muy particular punto de vista, tiene que ser derogada, no tiene que ser modificada. No es que el reglamento va a mejorar la norma, el reglamento, de acuerdo a la estructura jurídica del país, reglamenta la ley, que es una norma superior, o sea, no puede ir más allá de la ley. Si la ley no te brinda el CTS, si la ley no te brinda gratificación, si la ley no te brinda escolaridad, el reglamento no lo va a resolver, porque sería entonces que el reglamento sería de rango igual o superior a la ley, y eso pues definitivamente no se va a dar, ¿no? Seamos claros, el reglamento es una norma inferior que va a desarrollar lo que dice la ley en el marco de la ley, no trascendiendo la ley. No va a darse nunca una situación en que el reglamento retome algún derecho del trabajador más allá de la ley. Esta ley es la que está mal. Esta ley es la que recorta los derechos señalados en el artículo 23 de la Constitución, en el sentido de que son derechos irrenunciables, derechos legítimos que corresponden a la dignidad del trabajador. Entonces estamos hablando ya prácticamente de 3 artículos de la Constitución que nos están observando. Artículo, para repetir, artículo 23, artículo 26 y el artículo 29 de la Constitución Política.